Bueno, bienvenidos otra vez, jóvenes. Ahora vamos a ver la parte teórica del curso, ¿no? El primer tema de la parte teórica. Pero antes de eso tengo algunas noticias no tan buenas. Lamentablemente hemos salido sorteados con los feriados en esta fecha. Como saben, el próximo lunes es 30 y es feriado por día de Santa Rosa, creo. Y también tenemos otro feriado el 1 de noviembre. Entonces, con respecto al feriado del lunes, ¿no? Del próximo lunes, yo creo que la subsiguiente semana se puede complementar, o sea, hacer dos temas en uno la subsiguiente semana, que es la semana, eh, déjeme que vea, la semana del 6. Podemos hacer los dos temas de teoría, es decir, el tema de la semana 2 y 3 lo podemos condensar porque son temas complementarios de micro básica que se pueden complementar. Quizás lo que podría hacer es coger un poco más de tiempo, no de repente no de 8 a 2:40, sino de repente de 8 a 1:30 o de 8 a 2. eh, Solamente por ese lunes, ¿no? Y todas las personas que, digamos, porque sé que hay personas que trabajan, o sea, terminan y se van a trabajar. Entonces, yo estaría considerando la asistencia a todas las personas que se queden hasta las 12:40 y todos los que pueden se quedarían un poco más, los que no, pues se pasarían a retirar. Igual las clases quedan grabadas en Zoom. Eso para recuperar el feriado del lunes 30, ¿no? Nos quedaríamos hasta máximo las 2 o 1:30 de ese día, lunes 6, para poder, digamos, completar la teoría 2 y 3 y, ¿no? Del feriado del lunes 30. Con respecto al feriado del 1 de noviembre, que ese sí va a ser un tema ya para esas fechas de 1 de noviembre, sí es un tema ya de control microbiológico en sí, que va a ser un tema importante. Imagino ya todos los temas a partir de esas fechas es importante. Entonces, ese feriado de 1 de noviembre, ese sí, no hay cómo recuperar dos clases en uno para el subsiguiente lunes. Vamos a tener que buscar durante la semana, ¿no? Durante esa semana, el 1 de noviembre, un horario y un día y un horario que les convenga a todos recuperar. Obviamente yo también daría mi disponibilidad, ¿no? Y veríamos con la señorita Basilio, perdón, una fecha para poder recuperar esa clase del 1 de noviembre. Ahora, ojalá todos podamos coincidir en una fecha, pero al final, si no se puede, se va a tener que recuperar en la fecha en la que la mayoría pueda y se va a tener consideración con esas personas que por motivos laborales no pueda estar presente en esa recuperación, pero solamente sería por esa oportunidad. Entonces, para recuperar las clases de lunes 30, como les digo, sería quedarnos un poquito más tarde para el lunes 6, ¿no? Y para recuperar la clase del 1 de noviembre, que también es feriado, ahí sí sería buscar un día de esa semana donde la mayoría pueda coincidir, ¿no? Para poder recuperar esa clase. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a estos puntos de las recuperaciones.
Ok, entonces vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Igual para el 1 de noviembre aún queda algo de tiempo, pero vamos coordinando, pues, ¿no? Para lo del 30 sí sería quedarnos un poquito más tarde el lunes 6, ¿no? Y los que no puedan por razones laborales, obviamente, pues se tendrían que retirar 2:40. Igual la clase queda grabada en la nube de Zoom. Lamentablemente vamos a tener que adaptarnos, jóvenes, porque hemos salido premiados. Justamente los 2 feriados caen lunes. Todo el grupo de lunes queda un poco afectado por eso, pero no se preocupen, vamos a terminar el contenido sí o sí. Bueno, entonces pasamos a el tema del día de hoy, ¿no? Que es el tema de introducción. Y es un poco recordar, porque yo sé que ustedes han llevado microbiología, han llevado biología, entonces yo sé que estos temas ya para ustedes les resultan conocidos, perdón. Entonces va a ser como un recordar para ustedes, ¿no? No son temas tan ajenos, ¿no? A partir ya de la semana 5 vamos a ver temas ya un poco más propios del curso, en los que ustedes, digamos, voy a tener mucho más, eh, digamos, vamos a ir todo un poco mucho más lento porque son temas nuevos para ustedes, pero estas 4 primeras semanas es como un recordar de microbiología básica que ustedes han llevado. Entonces vamos a empezar a compartir la presentación. Ah, sí. Como saben, nosotros tenemos que tomar asistencia tanto en práctica como en teoría, así que vamos a pasar a tomar asistencia antes de comenzar con el desarrollo de la clase. Un momentito que abro el intranet para poder tomarles la asistencia. Bien, atentos a sus nombres, por favor. La señorita Iris Alegría. Señorita Alegría. Al parecer aún no está. El señor Henry Arbildo. Presente, profesor. Muchas gracias. El señor David Atachao. Presente. Gracias. La señorita Luz Basilio. Presente, profesor. Gracias. La señorita Lucerito Bonilla. Presente, profesor. Gracias. La señorita Carmen Cáceres. Presente, profesor. Gracias. La señorita Paulina Flores. Presente, profesor. Gracias. La señorita Evelyn Fretel. Presente, profesor. Gracias. La señorita Reina Gamboa. Presente, profesor. Gracias. La señorita Eliana Huanca. Presente, profesor, y gracias. Gracias. El señor Oscar Huancoyo. Señor Oscar Huancoyo. Yo sé que todavía no está. El señor Kevin Ortega. Presente, profesor. Gracias.
El señor Rafael Paraguay. Presente, profesor. Buenas tardes o buenos días. Buenos días, joven. Es la señorita Vanessa Pérez. Presente, profesor. Gracias. La señorita Brigitte Rebasa. Presente, profesor. Gracias. La señorita Suzette Rivas. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. La señorita Ana Romero. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. La señorita Angie Salas. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. La señorita Angie Susaya. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. La señorita Liliana Tello. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. La señorita Rosángel Villanueva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Nuevamente, la señorita Iris Alegría. Presente, profesor. Buenas. Y el señor Oscar Huancoyo. Presente, profesor. Buena, joven. Bueno. Bien, tenemos a todos en asistencia. Parece muy bien. Y ahora sí podemos empezar. Bien, como les dije, hoy día vamos a ver un tema introductorio a lo que es la microbiología, cuáles son las aplicaciones a la microbiología, con un énfasis en lo que es más la parte industrial y la parte de salud, ¿no? Porque la microbiología tiene amplias utilidades y amplias aplicaciones en distintos campos. Y un poco también de la historia y la evolución de la microbiología, ¿no? Y los tipos de microorganismos también que estudia, ¿no? O los tipos de organismos vivos que estudia la microbiología. Y esto va a ser como un tema introductorio a lo que vamos a ver estas 3 semanas más, que van a ser un repaso de todo lo que es las estructuras de los microorganismos, la bioquímica de los microorganismos y los tipos de microorganismos, más que todo aplicado a la parte clínica, ¿no? A la parte de los microorganismos patógenos. Bien, entonces la microbiología, como su nombre lo indica, micro, ¿no? Es la ciencia que estudia a los microorganismos, es decir, a aquellos organismos vivos que no son detectados a simple vista por el ojo humano, sino que necesitamos de instrumentos de aumento óptico para poder observarlos, ¿no? Estamos hablando de los microscopios. Y fue a partir del descubrimiento del desarrollo del microscopio en el siglo XVII que pudimos descubrir, ¿no? Que existían estos organismos vivos que muchas veces causaban enfermedades y que en esos tiempos esas enfermedades se atribuían a hechos relacionados a la religión, a la brujería, a causas divinas, ¿no? Hasta que el desarrollo del microscopio permitió el descubrimiento de estos microorganismos que han estado presentes mucho antes de inclusive, ¿no? Los organismos multicelulares, ¿no? Como somos nosotros, como son las plantas, como son algunos hongos, ¿no? Estos organismos o microorganismos que generalmente son unicelulares, es decir, que se componen de una sola célula,
han estado desde la aparición del planeta, desde hace millones de años atrás, ¿no? Mucho antes que cualquier otro tipo de organismo más desarrollado. ¿Cuáles son estos microorganismos? Pues estos microorganismos se pueden encontrar en distintos reinos, ¿no? Que son tipos de clasificaciones de los seres vivos, ¿no? Dependiendo de algunas características bioquímicas y estructurales, pero vemos que, digamos, por estas características bioquímicas y estructurales se agruparon a los seres vivos en distintos reinos, pero podemos ver que los microorganismos, hay algunos representantes de microorganismos en casi más de la mitad de los reinos, ¿no? Medio menos, ¿no? En el reino de las plantas y en el reino de los animales, que son exclusivamente de organismos multicelulares. Pero a los microorganismos los podemos encontrar, por ejemplo, en el reino de las bacterias, ¿no? O el reino Eubacteria, donde principalmente todos los miembros de estos reinos, todos los miembros de este reino son microorganismos, son organismos unicelulares, ¿no? Y son el principal foco de estudio de la microbiología. Tenemos algunos hongos también microscópicos, como la levadura, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho para la producción de pan, de vino, de la cerveza. Tenemos algunas microalgas también, ¿no? Que podemos decir que el reino de las plantas también tendría algún representante microscópico, porque algunas algas son microscópicas. Y tenemos también el reino de los protozoarios, en donde se encuentran también organismos unicelulares, pero que se diferencian del reino de las eubacterias por el tipo de célula, ¿no? Los protozoarios son organismos unicelulares de... ¿qué tipo de célula? No sé si alguno de ustedes recuerde, ¿eucariota o procariota? Eucariota, profesor. Sí, muy bien, señorita Cáceres. Serían los protozoarios organismos unicelulares de célula eucariota, es decir, que tienen núcleo, a diferencia de las bacterias, que son organismos unicelulares de célula procariota, porque carecen de núcleo. La diferencia entre la célula procariota carente de núcleo, ¿no? En el cual se encuentran las bacterias, y en el caso de los protozoarios son organismos unicelulares, pero con núcleo, entonces tienen una célula eucariota. Entonces, los únicos, bueno, no los únicos, pero uno de los grandes representantes de la célula procariota son las bacterias. ¿Y qué pasa con los virus? En el caso de los virus siempre ha habido un gran debate porque, por definición, un ser vivo tiene como unidad mínima la célula, ¿no? Y entre otras características es capaz de reproducirse por sí solo. En el caso de los virus hay un gran debate de considerarlo como un organismo vivo o simplemente como una estructura macromolecular replicante, es decir, que se puede replicar, pero el virus no se puede replicar por sí solo, ¿no? Necesita estar dentro de una célula para poder aprovechar el material, la, digamos, maquinaria genética de esta célula para poder reproducirse. Es lo que pasa, por ejemplo, con el virus de la COVID, ¿no? El virus de la COVID llega a las células de los alvéolos pulmonares, ingresa, se replica utilizando la maquinaria genética de esta célula y termina por reventar a la célula
y liberarse todas estas copias de virus y volver a infectar a otras células, ¿no? Entonces, por ahora se considera que los virus no son parte de ningún organismo vivo, sino que son complejos macromoleculares que necesitan a otro organismo vivo para replicarse, es decir, para copiarse, ¿no?, en varias otras unidades. Tenemos acá un esquema comparativo, ¿no?, de el tamaño de estructuras hasta microorganismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que los átomos o las macromoléculas están dentro de la escala de los nanómetros, ¿no? Pero ya cuando hablamos de organelas, ¿no?, como por ejemplo la mitocondria o algunas células, ya entramos al rango de los micrómetros, ¿no? Como por ejemplo las bacterias que se encuentran en el rango de 1 micrómetro a 10 micrómetros, y ya algunas células más especializadas como la célula animal o vegetal ya se encuentran hasta el rango de 100 micrómetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando la complejidad de las células, también va aumentando el tamaño de estas, ¿no? ¿Cuáles son los roles que tienen los microorganismos dentro de la naturaleza? ¿Para qué existen los microorganismos, no? ¿Por qué están aquí? Muchos de ellos son en realidad beneficiosos tanto para el ambiente como para otros seres vivos, ¿no?, incluyendo al ser humano. Pero lamentablemente algunos son patógenos y han sido causantes de varias epidemias y del fallecimiento de innumerables personas, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de aspectos, ¿no?, dentro de los roles de un microorganismo. Tenemos, por ejemplo, aquellos microorganismos que descomponen la materia orgánica y la vuelven inorgánica, como por ejemplo algunas bacterias que viven en el suelo, que a través de la materia muerta generan nitrógeno, por ejemplo, que hace que el suelo de repente sea más fértil, ¿no? Regulan algunos ciclos biogeoquímicos como el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del hierro, ¿no? A través de descomposición de materia orgánica muerta, por ejemplo, ¿no? O en el mar hay algunos tipos de microorganismos que también regulan estos ciclos de estos elementos químicos. Tenemos, por ejemplo, que algunos también producen fotosíntesis, como el caso de las cianobacterias, que son bacterias que tienen un tipo de comportamiento muy similar a las plantas por el hecho de que también realizan fotosíntesis, y también algunas microalgas, ¿no? Que también pertenecen a los microorganismos, que también producen la fotosíntesis, que la fotosíntesis, como recordarán ustedes, es un ciclo bioquímico en el cual a través de la luz, ¿no?, y del CO2 se produce glucosa y oxígeno que necesitamos los demás seres vivos para vivir, ¿no?, para respirar. Tenemos también ya aplicaciones que directamente el humano les ha dado, ¿no?, a las bacterias, como es el hecho de a las aplicaciones industriales, por ejemplo, la industria biotecnológica, que me permite a través de estos microorganismos poder producir algunos productos, ¿no? Por ejemplo,
¿quién me puede decir algún producto que se obtenga a través de bacterias u hongos? Profesor, ¿puede ser Yogur. el yogur? Por ejemplo, el yogur. El Puede yogur. ser el yogur, como dicen ustedes, ¿no? La cerveza, está bien, señor Ortega, también es un producto de fermentación bacteriana o de levadura también, ¿no? Eh, sí. Un momentito, chicos. El vino también, claro. El pan. El señor Andrés Lara, que lo veo conectado, no lo tengo en la lista del intranet. Quería saber si usted pertenece al grupo del martes o todavía no está registrado como alumno. No sé cómo va su situación, señor Lara. Señor Andrés Lara. Señor Andrés Lara, le pediría por favor que me responda, de otro modo voy a tener que sacarlo de la sesión. Bueno, señor Lara, en vista de que no me quiere decir cuál es su situación actual con respecto a la inscripción, solamente tengo que quedarme con los alumnos que encuentro en intranet. No me quiere decir nada, voy a tener que removerlo. Perdón, jóvenes, vamos a continuar. Bien, entonces me han dado buenos ejemplos, ¿no? La cerveza, viene de la fermentación de la cebada, ¿no? De la cebada, producto de la levadura de algunas bacterias. El vino, que viene de la fermentación del azúcar de la uva. eh, el yogur, que viene de la fermentación de la leche, producto de las bacterias acidolácticas, ¿no? Eh, el pan, ¿no? Que viene de la fermentación de la harina, ¿no? De la harina de pan. Entonces, todos estos procesos fermentativos, ¿no? Como se habrán dado cuenta, todos estos procesos tienen en común que son procesos de fermentación de azúcares. Generalmente son realizados por bacterias o hongos, ¿no? En este caso, el hongo de la levadura, que nos permiten tener estos productos que consumimos diariamente, ¿no? Algunas bacterias también son capaces de sintetizar vitaminas o ácidos orgánicos o algunas biomoléculas que son beneficiosas para otros seres vivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos las bacterias de la microbiota intestinal. Estas bacterias de la microbiota intestinal se encuentran, ¿no? en el tracto del colon, ¿no? Generalmente por el intestino grueso, y se encargan, por ejemplo, de digerir algunos tipos de compuestos vegetales que nosotros no tenemos las enzimas para digerir, como es el caso de la celulosa, y también se encuentran ahí para sintetizar la vitamina B. Hay muchos tipos de bacterias de la microflora intestinal
que producen algunos tipos de vitamina B. B6, B12, ¿no? Estas bacterias se encuentran produciendo a través de su metabolismo, de lo que consumen como alimento, a veces generan estos tipos de vitaminas. Entonces, tenemos ambas caras, ¿no? de los microorganismos, tanto microorganismos que son beneficiosos para el humano o los animales, y también tenemos los microorganismos perjudiciales, como son los microorganismos patógenos, perdón, que estos al ingresar al cuerpo humano y bajo distintas condiciones, como son una baja de defensas, de células de defensas, o que ingresó una cantidad importante de población microbiana, ¿no? al cuerpo, puede producir, ¿no? de que estas bacterias empiecen a alojarse en algunos tejidos y empezar una infección que puede conllevar a consecuencias muy graves, ¿no? Existen distintos tipos de infecciones, dependiendo del tipo de lugar donde se alojen estos patógenos, como pueden ser infecciones gastrointestinales, respiratorias, ¿no? Si hablamos de infecciones gastrointestinales, podríamos hablar, por ejemplo, de diarreas, ¿no? ocasionadas por Salmonella typhi, por ejemplo, o diarreas ocasionadas por Escherichia coli. Si hablamos de infecciones respiratorias, podemos hablar de neumonía, ¿no? por Streptococcus pneumoniae. Si hablamos de infecciones de transmisión sexual, podríamos hablar, por ejemplo, de la sífilis, ¿no? producida por la bacteria Treponema pallidum, entre otros, ¿no? Y bueno, esos son algunos roles que tienen los microorganismos que pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales. Jóvenes, me acabo de acordar de que les tengo que tomar el queso también como producto biotecnológico. Muchas gracias, señorita Pérez. Me acabo de acordar que les tengo que tomar la evaluación diagnóstica. Como les había dicho, la evaluación diagnóstica es solamente para tener un sondeo de cómo están sus conocimientos con respecto a algunos temas del curso. Entonces, no se preocupen, que esta nota no va a influenciar en su promedio final. Solamente, como les digo, es un sondeo, pero es obligatorio como parte de todas las cátedras de Winner. Se tiene que hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, yo tengo la evaluación diagnóstica en formulario de Google. Lo que voy a hacer es pasarles el link por el chat de aquí de Zoom, y una vez que ustedes ingresen, pues comienzan a desarrollarlo y lo envían. Entonces, voy a hacer, pasarles el link. Ok, jóvenes, ese es el link. No olviden colocar su nombre y su correo. Y si alguno de ustedes tiene algún problema para ingresar, me lo indica, por favor. Son 8 preguntas. Vamos a darle hasta las 11:50, más o menos, porque ahorita son 11:38. La mayoría son preguntas para marcar, así que creo que es tiempo suficiente. Entonces, pueden ir ingresando y completando el formulario. Si tienen alguna pregunta o duda, la pueden escribir o pueden levantar su micrófono.
Jóvenes, ¿cómo vamos? Ya finalizó el tiempo. Igual, creo que el señor Ortega tuvo problemas de conectividad. Vamos entregando, por favor. Igual, saben que esto es solamente un sondeo para ver cómo van sus conocimientos. No se estresen mucho. Ah, ok. El señor Ortega me dice que ya lo envió. Perfecto. Entonces, las personas que faltan, porque hasta ahorita tengo solo 17 exámenes entregados, vayan terminando, por favor. Nosotros vamos ya a retomar con el curso. Sí, a partir de la situación del señor Ortega, me permite darles un consejo, ¿no? Esta situación, sobre todo para lo que son las prácticas, ¿no? Que vamos a tener por unidad didáctica y también para el examen final y parcial, que ya van a empezar a ser tomadas a partir de Canvas. Si tienen una red que salta mucho, aunque fluctúa y a veces se va, traten de conseguirse un cable de Ethernet para que mantengan la conectividad en esos momentos importantes como la toma de exámenes, ¿no? Eso va a hacer que si lo conectan directamente al router, va a ser mucho más difícil de que la red salga, ¿no? Y lo otro también es que traten que en las fechas en las que toca prácticas o exámenes, tener la laptop más que el celular, porque es mucho más fácil a través de la laptop que el celular. A veces es un poco más complicado porque la pantalla es muy chica. Bueno, son dos consejitos que les doy, ¿no? Para cuando tengamos evaluaciones, ¿no? Ahora sí, retomamos la clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a hablar de manera bastante general de los distintos tipos de microorganismos que podemos encontrar, porque ya vamos a tener un tema completo de todo lo que es bacterias las próximas semanas. Las próximas semanas, porque el lunes es feriado, lamentablemente. Pero bueno, a modo general, pues las bacterias, como les había dicho, son organismos unicelulares, tienen un tamaño que se encuentra entre 1 a 5 o 10 micrómetros, no poseen núcleo y por eso se les llama organismos procariotas. Y tienen distintas formas, ¿no? Al microscopio. Tenemos las que son en forma redondeada y se les denomina cocos. En formas abastonadas se les denomina bacilos, ¿no? En formas de tornillito, espiroquetas, también en forma de coma, en vibrio, ¿no? Forma de vibrio, como el vibrio cholerae, el responsable del cólera, entre otras formas, ¿no? Algunas poseen estructuras de defensa frente a ambientes adversos, ¿no? Como el caso de las esporas, ¿no? Que son unas estructuras que le permiten resistir situaciones adversas. Se dividen, se reproducen en realidad por bipartición, es decir, por fisión binaria, es decir, que a mitad de la célula se estrangula el citoplasma hasta convertirse en dos células hijas. Es así como se reproduce la bacteria y poseen pared celular, ¿no?
Tenemos también distintos tipos de agrupación de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, si son cocos, si se encuentran en pares, le ponemos el prefijo diplo, ¿no? Diplococo. Luego, si están en cadenas, le ponemos el prefijo strepto. Y si están agrupadas como en racimo, el prefijo estáfilo. En el caso de los bacilos, también pueden existir bacilos en pares, por eso llamamos diplobacilos, o bacilos en cadena, en ese caso también tendrían el prefijo strepto, ¿no? Y tenemos también algunos otros tipos de formas, como les había dicho, ya menos comunes, como en el caso de las comas, ¿no? En el caso de esta forma de comita o vibrio, ¿no? Cuyo representante más popular es el Vibrio cholerae, ¿no? El representante de, el causante de la enfermedad de el cólera. En el caso de las espiroquetas o estas formas a modo de tornillo, uno de los representantes principales, por ejemplo, es el Treponema pallidum, que es el responsable de la enfermedad de la sífilis, ¿no? Esta enfermedad de transmisión sexual. Esto vamos a ver de manera muy general, porque luego lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Una bacteria se encuentra conformada por, sus células se encuentra conformada por muchas estructuras, ¿no? Una de las, por ejemplo, más características en algunas de estas bacterias, porque no todas las poseen, es esta cola, ¿no? Este filamento que le permite movilidad llamado flagelo. Luego vemos, por ejemplo, que el ADN se encuentra desnudo, es decir, que no se encuentra englobado en un núcleo. Luego también tiene estos tipos de apéndices, como el pili, el plásmido, el pili, que le permite adherirse y también transferir material genético. Tenemos la pared celular, algunas estructuras externas a la pared, como la cápsula, entre otros, ¿no? Otros tipos de organismos, de otro tipo de, digamos, grupo o reino en el cual podemos encontrar organismos microscópicos, son por ejemplo los hongos, ¿no? Pero en este caso los hongos ya son organismos eucariotas, es decir, que presentan núcleo, ¿no? Entre los principales tipos de hongos microscópicos podemos encontrar a los mohos, ¿no? Que son los que, como ven en la imagen, ¿no? Putrefactan la fruta, ¿no? Todo lo que tenga azúcares, ¿no? Entonces se ve este tipo de pelusilla blanca, es la agrupación de un conjunto de moho. Y también otro representante de los hongos microscópicos tenemos a la levadura, ¿no? La célula de los hongos también presenta pared celular. La levadura es un muy buen ejemplo de organismo microscópico que permite, ¿no? Procesos fermentativos que se utilizan para la elaboración de productos, ¿no? Con la levadura se hace pan, con la levadura se puede hacer cerveza, tiene múltiples usos, ¿no? La levadura. Y bueno, se pueden reproducir tanto de manera asexual como en el caso de las bacterias, como asexual, es decir, que necesitan tanto de un gameto femenino como uno masculino. Los protozoarios son el otro gran reino de organismos únicamente unicelulares, pero en este caso, a diferencia de las bacterias, tienen una célula eucariota, es decir, que presenta núcleo, ¿no? También pueden poseer algunas estructuras similares a las bacterias, como los flagelos o los cilios. Pueden ser parásitos o estar en la naturaleza. También tienen doble tipo de reproducción, sexual o asexual. Y tienen una nutrición bastante parecida a las células de animales, por ejemplo, u hongos, en los cuales semejanza a nivel de la nutrición, porque ellos necesitan conseguir sus alimentos del ambiente, no son autótrofos como en el caso de las células vegetales que por fotosíntesis ellos sí producen su medicamento, perdón, su alimento. Entonces,
a eso se le denomina heterótrofo, ¿no? Aquel microorganismo u organismo que necesita adquirir sus nutrientes del ambiente. Bueno, vamos a considerar de igual manera la descripción de los virus, aunque ya les había dicho antes que aún se encuentra en debate si considerarlo ser vivo o no, pero por ser un elemento microscópico también vamos a hablar un poquito de él. Los virus se encuentran ya en un rango de tamaño de nanómetros, por eso que se necesita un microscopio especial como un microscopio electrónico para poder observarlos. Presentan un material genético que puede ser ADN o ARN, cualquiera de los dos, que se encuentra envuelta en una cápsula de proteína, ¿no? El virus es básicamente proteína y material genético, ¿no? Y lo que hace de que no sea considerado un ser vivo, como se había dicho, es que necesitan de la actividad biológica de otras células para poder replicarse. ¿Cuál es la importancia de la microbiología? Bueno, es súper variada, ¿no? Tanto a nivel de salud, al estudiar los microorganismos patógenos, ¿no? Y también existen algunas bacterias que ya en la actualidad permiten sintetizar algunos medicamentos, como por ejemplo vacunas, como por ejemplo vitaminas, ¿no? A nivel industrial, por el hecho de fabricación de algunos alimentos, como ya habíamos mencionado, ¿no? La cerveza, el yogur, el pan. A nivel ambiental, porque existen algunas bacterias también que pueden descontaminar porque metabolizan metales pesados, metabolizan sustancias ácidas, son capaces de cambiar el pH y entonces pueden ayudar a descontaminar ambientes, ¿no? A nivel de la agricultura también, porque como habíamos mencionado, algunas bacterias del suelo vuelven, ¿no? O producen elementos que vuelven al suelo más fértil, ¿no? Y a nivel de biología molecular también las bacterias se pueden utilizar para múltiples usos, ¿no? De producción de moléculas de interés, biomoléculas de interés. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco de la evolución de la microbiología en estos últimos 40 minutos que nos quedan. Entonces vamos a pasar por ver primero la teoría celular, pasar un poco por también la teoría de la generación espontánea y la teoría de las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se descubre, ¿no? La célula? ¿Cómo es que se descubre esta estructura, la unidad de vida más pequeña que existe, ¿no? Ya para el siglo XVI, ¿no? Algunos investigadores como Fracastorius hablaba de semillas de enfermedad que él veía, ¿no? En el tejido de las personas con lepra, peste o sífilis. Cuando él hacía una biopsia de estos tejidos, podía ver como a contraluz lo que él llamaba semillas, ¿no? Que en realidad eran las células infectadas, hasta que Robert Hooke, en el siglo XVII, perdón, ya empieza a utilizar el término célula, ¿no? Por primera vez, cuando empieza a hacer sus primeros observaciones a través de los primeros microscopios que existieron. Entonces, por ejemplo, este es el microscopio empleado por Hooke, ¿no? Bastante rudimentario, pero que le permitió ver este tipo de células muertas, ¿no? Como pueden ver acá, solamente se encuentra, digamos,
El entorno, la parte externa, puede ser acá la pared celular o la membrana, y la parte de adentro está hueca, ¿no? Porque ya son células muertas. Y estas son células de un corcho, que fueron las primeras células que observó Hooke. Luego, siguiendo con las observaciones en el microscopio Van Leeuwenhoek, también en el siglo XVII empezó a llevar muestras diversas, ¿no?, a el microscopio. Por ejemplo, él se interesó mucho en el semen de los animales, ¿no?, porque veía, ¿no?, a través del microscopio estructuras como pequeños gusanillos, ¿no?, que se movían rápidamente, y él lo que estaba observando es los espermatozoides de los animales, en realidad. Por eso, en este gráfico que ustedes tienen acá, van a ver cómo Leeuwenhoek esquematizaba los distintos tipos de espermatozoides que veía de los distintos animales de ganado desde donde obtenía la muestra de semen, ¿no? Y a estos estructuras en movimiento les llamó animáculos, ¿no? Animales pequeños. A toda esta información que se obtenía en estos años, Schwann y Schleiden recopilaron esta información y sacaron la famosa teoría celular, ¿no?, que básicamente dice que todos los seres vivos están compuestos de células y la célula es el organismo vivo más pequeño que hay, ¿no? Los organismos vivos más pequeños son organismos unicelulares y más sencillo que eso ya no se podría considerar un ser vivo. Ahora, paralelo a esto, ¿no?, del descubrimiento de las células, también durante el siglo XVII había una gran inquietud, ¿no?, o una gran pregunta, ¿no?, de dónde surgía la vida, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la teoría de religión, ¿no?, la teoría de la religión, de la creación del universo por Dios, ¿no? Y bueno, y habían otras personas que trataban eh, de averiguar si había algo más que la religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas personas, ¿no?, como Francesco Redi, realizaron, por ejemplo, experimentos en la carne, ¿no? Entonces, había mucha gente que había surgido un movimiento en esas épocas en las cuales decían que la vida surgía de la nada. ¿Por qué? Porque si ellos ponían un pedazo de carne que se pusiera a malograr, que se pusiera putrefacta, o algún otro tipo de alimento que empezara a pudrirse, ellos decían que de la nada empezaban a salir moscas. Lo cual es mentira porque para que ocurra que empiecen a salir moscas era porque las moscas ponían sus huevecillos adentro de la carne y luego estas larvas pues evolucionaban a las moscas adultas, ¿no? Entonces, para refutar esta teoría, tenemos una pregunta. Sí, el señor Davis nos habla de la teoría de Darwin, ¿no? Que la teoría de Darwin es más que todo, habla más que todo de la evolución, ¿no? De cómo los seres vivos para adaptarse a su medio ambiente van evolucionando. Bueno, entonces seguimos con el experimento de Redi. Él dijo, ya está bien, ustedes dicen de que de la nada aparecen moscas, pero ¿qué pasa si yo bloqueo la entrada de aire, ¿no? Y no dejo que ningún otro elemento ingrese? Pues obviamente no podían ingresar las moscas y entonces pues no podían poner sus huevecillos, ¿no?, en la carne, y por ende no había surgimiento de moscas, ¿no? Inclusive lo que pasaba era que los huevecillos se acumulaban, ¿no?, en
en esta etapa, ¿no? Porque las moscas no podían ingresar, ¿no? Estos fueron uno de los primeros experimentos que ayudó a refutar la teoría de que la vida surgía de la nada. Luego tenemos algunos otros investigadores como Spallanzani, ¿no? El cual también, ¿no? Utilizó esto de tener en contacto con el aire un elemento, ¿no? En este caso, él lo que hizo fue calentar caldo, ¿no? ¿No? Un caldo, y lo dejó enfriar, y luego de un tiempo, de unos días, obviamente el caldo se contaminó con bacterias, ¿no? Y hongos, porque estaba expuesto al ambiente. Entonces, para refutar la teoría de la generación espontánea, ¿no? Que es este movimiento en el cual la gente de esa época decía que la vida surgía de la nada, Spallanzani repitió el experimento, pero esta vez, una vez calentado el caldo, utilizó un corcho para tapar el orificio, y después del mismo tiempo, ¿no? Dejó el mismo tiempo de reposo que el otro frasco abierto y no hubo crecimiento, ¿no? Y una vez que destapó el frasco, al cabo de unos días empezó a haber crecimiento, ¿no? Entonces, otro experimento que permitió refutar la teoría de la generación espontánea y que dio como conclusión de que la contaminación se debía a microorganismos que se encontraban en el ambiente. Ya luego hubieron otros tipos de investigadores de mucho renombre, como el caso de Louis Pasteur, el francés, ya para el siglo XIX, ¿no? Louis Pasteur hizo muchos tipos de investigaciones con respecto a la bacteriología, es considerado el padre de la microbiología moderna. Él hizo bastantes experimentos con respecto a los métodos de esterilización por calor, ¿no? Uno de los cuales lleva su nombre, ¿no? Que es el método de la pasteurización, ¿no? Que se utiliza todavía para la producción de leche, ¿no? De leche pasteurizada, en la cual se somete la leche a temperaturas bastante elevadas por un tiempo corto, por un corto tiempo, para esterilizar, ¿no? El producto y evitar la contaminación. También Pasteur escribió postulados sobre cómo se desarrollaban las infecciones en los seres humanos, y también, digamos, investigó o desarrolló los primeros intentos de vacunas, de sustancias antibióticas, entre otros, ¿no? Esta fue una de las uno de los experimentos de Pasteur, en el cual él comprobaba que mientras más difícil sea la entrada de aire en un recipiente, pues era mucho más complicado, ¿no? Que haya contaminación. En este caso tenía estos frascos en formas, cuyo cuello tenía formas caprichosas, ¿no? Bastante estrechas y largas, y en el cual no había un crecimiento, ¿no? Entonces lo que él hizo es como que inclinar un poco, ¿no? O exponer un poco este frasco al ambiente, ¿no? Y hubo crecimiento al final, ¿no? Entonces, Pasteur también acá demostraba que la contaminación se debía a microorganismos del ambiente, ¿no? Que mientras más difícil sea su entrada, pues es mucho menos probable la contaminación, ¿no? De algún medio.
Surgieron también muchas teorías con respecto al origen de las enfermedades, ¿no? En el caso de teorías religiosas o chamánicas, ¿no? En la cual algunas infecciones se debían a espíritus, ¿no? La teoría miasmática, ¿no? Que decía que todo era causado por los miasmas, ¿no? En este caso definían un miasma como aguas hervidas, ¿no? O suelos contaminados con deposiciones de humanos o animales. Y por ese tipo de elementos, ¿no? Uno llegaba a enfermarse. Luego vino la teoría también del contagio por fomites, ¿no? Que un fomite es un objeto que ha utilizado una persona que ha estado enferma, ¿no? Y entonces la gente pensaba que la persona transmitía su enfermedad a, por ejemplo, una taza o una toalla, y es por eso que uno se enfermaba, ¿no? Todavía no tenía las herramientas necesarias para saber que no era el objeto, sino los microorganismos que contaminaban a ese objeto. Y luego una teoría bueno, la teoría que ya, digamos, se emplea más, ¿no? Que es la del contagium vivum, en el cual, en la cual ya, digamos, que se ven, ¿no? Microorganismos a partir de fluidos de personas o animales. Comenzamos desde creencias religiosas, luego objetos inanimados, y ya luego al final pues se tuvo que decir, ¿no? Que los microbios contaminaban animales, ¿no? O organismos vivos en algunas ocasiones, ¿no? Robert Koch, también del siglo XIX, principio del siglo XX, estudió algunos microorganismos. Uno de ellos, el más reconocido, es el Mycobacterium tuberculosum. A Koch se le conoce como una de las personas que más aportó para el estudio de la tuberculosis en esos tiempos. Y muchas de las personas que trabajaron o estudiaron con Koch, al final lograron descubrir, ¿no? Algunas bacterias que aún no estaban siendo descifradas, como la neumonía, la sífilis, la difteria, etc. Koch hizo un postulado, el llamado postulado de Koch, sobre la transmisión de los patógenos y las enfermedades, ¿no? Los postulados dicen lo siguiente, ¿no? El mismo patógeno debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Es decir, que si tú realmente infectaste a una persona con las bacterias, ¿no? Responsables de tu infección, entonces la persona a la cual has infectado debe tener la misma bacteria, ¿no? Para comprobar la transmisión de la enfermedad. Luego dice Koch también que el patógeno debería ser cultivado y aislado, ¿no? Para poder estudiarlo y realizar, por ejemplo, experimentos in vivo, ¿no? Inyectando o inoculando estas bacterias en animales para ver sus reacciones. Y una vez este animal desarrolle la infección, extraer un poco de muestra, ¿no? de uno mismo para ver si la infección se trata del mismo patógeno.
Y con eso digamos que culmina el ciclo de los postulados de Koch. Tampoco no nos podemos olvidar que fue gracias a la microbiología que se pudo descubrir las primeras vacunas, ¿no? Por ejemplo, una vacuna, ¿cómo podríamos definir a una vacuna? ¿No? Una vacuna se caracteriza por ser un parte, ¿no?, de la estructura de un microorganismo patógeno o un microorganismo patógeno atenuado, es decir, que está muerto, o, bueno, versiones más modernas en las cuales de frente se inyecta ARN, ¿no? Pero la definición clásica de vacuna es, digamos, este pedazo de agente extraño o este agente extraño atenuado el que uno se inyecta para poder ganar inmunidad, ¿no? Entonces, para lo que es el virus de la viruela, que fue la primera vacuna que se obtuvo, una de las primeras vacunas contra la viruela, anteriormente a la vacuna había una alta mortalidad y hasta después, porque hasta la década de los 70 hubo muchos casos. En algunos casos, en estos casos graves, las personas extraen un poco de pus de todas las pústulas que tiene el pobre niño y con ese pus se lo inoculaban a otro niño para que pueda generar inmunidad. Estamos hablando de las técnicas que utilizaban los chinos, ¿no?, durante el siglo VI a.C. La aplicación del pus de una persona enferma sobre las mucosas de un niño para que genere la infección o el malestar, pero de manera leve y genere más que todo la inmunidad, ¿no? Por ejemplo, están habiendo casos, ¿no?, de muchas personas que están reportando efectos adversos con la vacuna de la COVID, por ejemplo. Que les duele mucho el brazo, otros tienen escalofríos, otros tienen como que síntomas leves, ¿no? Entonces hay que recordar que algunas vacunas como las de Sinopharm, la vacuna china, son obtenidas a través del virus de la COVID atenuado, es decir, que ya se encuentra muerto o sin actividad. Y de todas maneras, a pesar de ser una cantidad pequeña y un virus atenuado, el cuerpo humano puede como que conseguir la manera de entrar en contacto con este virus atenuado y generar toda una cadena de reacción inmunológica, que es justo lo que para el propósito para el cual se aplica la vacuna, pero de repente la reacción es tan potente, ¿no?, que termina por dejar enfermo por unos días a la persona que se vacuna, ¿no? Entonces, por eso los efectos adversos de la vacuna de Sinopharm, por ejemplo, ¿no? Es parte de, o sea, puede que haya algunos efectos adversos, pero es porque el cuerpo humano está generando con intensidad células de defensa y moléculas de defensa. Profesor, Ujú. disculpe, una pregunta. Entonces, las reacciones que tienen las personas a las vacunas, bueno, sea de cualquier laboratorio, todo va a depender de la reacción del cuerpo, ¿no? O de las defensas, porque, por ejemplo, en mi caso, les colocaron a mi suegro la vacuna contra la COVID, en el caso de mi suegra, en las 2 dosis, la pasó mal.
Un día. Ya. En el caso de mi suegro, ninguna de las 2 dosis le hizo, o sea, solamente tenía el dolor en el brazo, nada más. Ya. Con mis padres igual. Mi mamá también un día, solo el malestar, se tomó su paracetamol, le pasó. A mi papá tampoco nada. Y a mis 2 padres sí les dio COVID. Y en cuanto a mi suegro, solo mi suegra tuvo COVID. Entonces, todo depende del organismo. Claro. Lo que pasa es que justo tú nos cuentas que a tus papás sí les había dado COVID y no tuvieron ninguna reacción fuerte frente a la vacuna, seguramente porque como tuvieron COVID ya tenían como que una memoria inmunológica, ¿no? De el virus, ¿no? Frente a tus suegros, ¿no? Que estaban reaccionando por primera vez con el virus, con la vacuna que podía tener. Ya, pero mi suegra sí le dio a mi suegra, estuvo en cama 15 días, sin necesitar oxígeno, nada, pero ella igual estaba 15 días mal. Mi suegra sí, pero mi suegro sí no le dio. Claro, es que Y la también vacuna tampoco no le ha hecho nada, o sea, no es que no le ha hecho nada, sino en cuanto a síntomas, no ha tenido reacciones. Ujú. Claro, es que todo también va a depender de el sistema inmunológico de la persona, ¿no? De repente hay algunas personas que tienen un sistema inmunológico mucho más reactivo y producen toda una maquinaria de defensa mucho más fuerte que llega, ¿no? a producir como síntomas de una infección, ¿no? Fiebre, escalofríos. Hay personas en las cuales la reacción inmunológica no es tan potente y por eso no tienen síntomas, ¿no? Tan solo dolor en el brazo, ¿no? Todo va a depender de cómo reaccione cada sistema inmunológico de cada persona, ¿no? En particular. Ah, ya, profesor. Pero bueno, como ellos son del norte, hay la Ujú. creencia de que tienen, ay, sí, a mí me afectó la vacuna porque a mí sí me está haciendo bien y a los que no tienen síntomas no les está haciendo bien. O sea, ese es un error que tienen ellos, ¿no? Como pensamiento. Ujú, claro, sí. Sí, bueno, son creencias, pues, ¿no? Pero no, o sea, cualquiera que se vacune, así tenga efectos adversos o no, va a generar anticuerpos y va a generar células de defensa contra el COVID. Ok, entonces, gracias por el relato de la señorita Lucerito. Vamos a ver ahora cómo es que surgió la primera vacuna moderna, ¿no? Que es la vacuna contra justamente la viruela que estábamos viendo aquí, que los chinos ya hacían alguna especie de inmunización, ¿no? Metiendo la pus de un infectado en las mucosas nasales de un niño, ¿no? O bucales, y generaban las defensas, ¿no? Una especie rudimentaria de vacuna, ¿no? Una especie de inmunización bastante simple, ¿no? Pero la aplicación, digamos, o el desarrollo de la primera vacuna moderna ocurrió en el siglo XVIII con un médico llamado Edward Jenner, que fue el que creó la primera vacuna contra la viruela, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Jenner veía de que había una infección, ¿no? En un pueblo se estaban infectando de la viruela, pero algunos granjeros no se infectaban con la viruela. Y estos granjeros tenían en común de que tenían ellos ganado vacuno, y este ganado vacuno era analizar, ¿no? Muestras de este ganado vacuno. Estas vacas sí tenían una variante de la viruela, pero que es la viruela vacuna. Entonces, él empezó a pensar, ¿no? Entonces, de repente, como estos granjeros trabajan ¿no? o tienen su ganado con vacas infectadas,
puede ser de que en algún momento, por estar tanto en contacto con estas vacas infectadas, se hayan vuelto como que resistentes al virus de la vacuna, perdón, el virus de la viruela humana. Entonces, ¿qué hizo él? ¿No? Decidió inocular a un niño de 8 años con las costras de una granjera, ¿no? Porque a los granjeros, ¿no? Lo que les daba era una viruela, pero más leve, ¿no? Presuntamente, porque ellos estaban en contacto con vacas, ¿no? Que están infectadas con la viruela vacuna, y de repente eso les daba algo de resistencia, ¿no? Entonces, él quiso probar esa teoría y lo que hizo fue una granjera que tenía síntomas de viruela leve, cogió un poco de hisopado de esas costras, ¿no? De la viruela y se las inoculó a un niño de 8 años. Y lo que pasó fue que el niño desarrolló inmunidad, ¿no? Y, no, perdón, desarrolló una infección leve, ¿no? Una infección leve, pero sanó. Y lo que hizo posteriormente Jenner fue enfrentar de nuevo a este niño con la pus de un infectado, ¿no? Pero de un infectado grave, y el niño no desarrolló la enfermedad. ¿Por qué? Porque justamente cuando tuvo esa infección leve, ¿no? Con el producto de introducirle las muestras de costras de esta granjera, el niño desarrolló la inmunidad, ¿no? Que le permitió defenderse cuando nuevamente le inocularon la pus de un infectado. Y fue así de que Jenner descubrió la protección, ¿no? A través de ganar inmunidad, ¿no? Hubo una exposición previa, ¿no? A un virus que no era tan fuerte, no tan virulento, hizo que este niño ganara la inmunidad para poder enfrentarse a las versiones más virulentas o más fuertes de la viruela. Y fue así de que Jenner comenzó el proceso de variolización o vacunación en toda Europa, y actualmente la viruela está descartada en muchos países de desarrollo, muchos países del primer mundo, inclusive aquí en Perú creo que también está descartada, solamente en algunos países como India o unos países de África en los que aún existen episodios de viruela, pero la viruela está prácticamente descartada de casi todas las regiones del mundo gracias a la vacunación, y es por eso la importancia de seguir el proceso de vacunación a los niños, ¿no? Contra, bueno, las señoritas que son mamás deben tener más presente cuáles son las vacunas de la cartilla de vacunación nacional. Me parece que hay paperas, hay varicela no, paperas, tétanos, Sarampión. sarampión, gracias. La neumocócica creo también, ¿no? Para la neumonía, y muchas más, ¿no? Que permiten que el niño genere una inmunidad, ¿no? Que haga de que si se enfrenta, ¿no? Si el microorganismo entra al cuerpo, pues la enfermedad que desarrolle sea más leve, o simplemente que no desarrolle la enfermedad, ¿no? Es por eso que es muy importante la vacunación, ¿no? En los infantes. Tenemos un esquema de tiempo, ¿no? De los descubrimientos más importantes de la microbiología, ¿no? A partir de Pasteur, con las teorías de fermentación y pasteurización, luego Koch, ¿no? Que hizo su postulado de la enfermedad, ¿no? De cómo se transmite una infección.
y bueno, descubrimientos de algunos agentes patógenos importantes. Otro gran hito en la microbiología, digamos, fue el descubrimiento de los antibióticos, ¿no? La antibioterapia moderna, que surgió por uno de los grandes descubrimientos que resultó ser toda una casualidad, en realidad. Alexander Fleming era un médico, ¿no? Un médico europeo que trabajaba con cultivos de Staphylococcus aureus y decían, ¿no?, que este señor era muy desordenado y que tenía el laboratorio hecho un chiquero, ¿no? Y que tenía placas por todos lados y pues como dejaba las placas por ahí, las placas que tenían medio de cultivo llegaban a contaminarse por hongos, ¿no? Y justamente fue un hongo del género Penicillium, en el cual Fleming observó de que alrededor de este hongo no había crecimiento de Staphylococcus, ¿no? Entonces esto le causó mucho interés, y luego de algunos estudios de probar la sustancia que desprendía este hongo, pudo ver, ¿no?, que este hongo secretaba una sustancia antibiótica que este señor pudo sintetizar y aislar, y como venía del hongo del género Penicillium, le puso como nombre penicilina, ¿no? Y la penicilina resultó ser uno de los primeros antibióticos en la historia que se empezó a utilizar. Ya luego, como saben, con todo el tema de la resistencia bacteriana, la penicilina no se utiliza mucho, simplemente para ciertas bacterias. Ahora tenemos antibióticos con un espectro mucho más amplio, es decir, que permiten eliminar varias clases de bacterias, pero también, lamentablemente, la resistencia bacteriana sigue aumentando debido a que las personas no toman responsablemente los antibióticos, y eso genera que más y más bacterias generen resistencia. Pero bueno, en su momento la penicilina fue todo un boom y permitió salvar muchas vidas, ¿no? Me refiero a salvar muchas vidas porque justo la penicilina ocurrió, o digamos, se desarrolló durante todo el contexto de las guerras mundiales. Entonces, la penicilina empezó a salvar muchas vidas, ¿no? Porque hacia los soldados que se infectaban por heridas de combate, permitía, ¿no?, atacar las infecciones que podían ocurrir por heridas, ¿no? Y bueno, la penicilina también se utilizaba para los primeros tipos de tratamiento para la gonorrea, por ejemplo, ¿no? Y fue de mucha ayuda durante los primeros años del siglo XX. Microbiología en industria, ya habíamos visto, ¿no?, la fabricación de alimentos, ¿no?, productos de la fermentación, enzimas comerciales también que se emplean para otro tipo de procesos biotecnológicos. Microbiología en medicina, tenemos tenemos ya bacterias u otros microorganismos que son genéticamente modificados para producir vacunas, ¿no? Bueno, algunos microorganismos que también producen antibióticos. Se utilizan también ahora algunos microorganismos genéticamente modificados para transportar algunas sustancias hacia el interior del cuerpo humano. Entonces hay todo un boom de la ingeniería de la biología molecular y de la ingeniería genética que está utilizando a las bacterias como transportadoras de sustancias terapéuticas, ¿no?
¿Por qué? Por el tamaño, porque son fácilmente, se reproducen fácilmente, porque tienen una plasticidad genética, es decir, que son capaces de mutar fácilmente. Entonces, todas estas características permiten a los investigadores poderlas usar como transportadores de agentes terapéuticos. Y en la ecología ya habíamos visto, ¿no?, que la microbiología me permite, por ejemplo, fertilizar suelos, ¿no? Descontaminar lagunas, ¿no?, lagos, ¿no? Porque algunos microorganismos descontaminan, ¿no? Metabolizan estas sustancias contaminantes de ambientes naturales. Y bueno, eso es básicamente. Tenemos que las bacterias o los microorganismos, otros microorganismos siguen la nomenclatura clásica, ¿no?, de primer nombre, que es el género en mayúscula y todo en cursiva, ¿no?, o algo que los diferencie, como por ejemplo, ahí tienen escrito Staphylococcus o por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Tiene que ser escrito el primer nombre, en la primera palabra con mayúscula y todo el nombre en cursiva o en algún otro tipo de letra que lo diferencie del resto del texto en el que está mencionado. Tenemos los reinos, ¿no?, que les había mencionado, el reino protista, ¿no?, el reino Eubacteria. El reino protista es el reino de los protozoarios, por si acaso. El reino de bacterias es el reino de las bacterias, el reino fungi. Y vemos que en varios de estos reinos hay algunos, ¿no?, microorganismos. Por ejemplo, en el reino de Eubacteria todos son microorganismos. En el reino protista también. En el reino fungi algunos hongos son unicelulares o microscópicos, ¿no? Y bueno, existen en, digamos, la mayoría de los reinos. Eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces, bueno, ya saben, para esta semana, luego de la reunión de la plana del curso, como les había dicho, vamos a tener ya el syllabus definitivo, entonces ya lo voy a poder colgar en el Canvas para que lo tengan. También me queda pendiente revisar la guía de prácticas y también colgarla en el Canvas. Las clases de hoy, tanto de práctica como de teoría también. Ya saben que el próximo lunes no tenemos clase porque es feriado, no es día de Santa Rosa, entonces nosotros nos estamos viendo ya hasta el lunes 6. Pero igual, en este transcurso de la próxima semana también voy a estar en comunicación con su compañera Basilio para ver, ¿no?, cómo se van formando los grupos y yo más o menos ir viendo cómo podríamos ir repartiendo los temas para tenerlo todo mucho más organizado para cuando nos veamos el lunes 6. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna pregunta adicional, nos estamos viendo hasta el lunes 6, lamentablemente. Igual cualquier consulta o duda, tienen mi correo y también pueden escribirme a través del Canvas. Entonces, que tengan muy buenas tardes y nos vemos de aquí a 2 semanas. Cuídense mucho y hasta luego. Igualmente, profesor. Buen inicio de semana. Muchas gracias.
Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.